Hola, ¿qué tal? Soy Ere Duarte, psicóloga con la especialidad en psicoanálisis. Y me acompaña. Hola, hola. Ok. René Campos, licenciado en psicología, también con una especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Y pues bueno, es un placer estar aquí con Ere Duarte para platicar sobre la adolescencia, que es un tema que me imagino que es interesante para todas las personas y sobre todo para los que somos padres y madres de familia y que tenemos hijos en esta etapa que yo no diría tan complicada, muchos dicen complicada, pero más bien una etapa tan importante y vital en la vida de nuestros hijos adolescentes. Exactamente, es vital, pues ya debido a la adolescencia es donde el adolescente reafirma su personalidad y es ahí donde se define completamente y podemos tener hombres y mujeres fuertes emocionalmente o de lo contrario también se pueden construir personalidades débiles, frágiles, que no se generen emociones o sentimientos, pues lo más importante que llamamos nosotros la empatía, que es algo súper importante y es aquí en la adolescencia donde vamos a marcar esa personalidad. Así es, Ere. Nosotros tenemos un hijo adolescente que está atravesando esa etapa y como mencionaba, para nosotros es muy importante el cómo llevar a nuestro hijo a algo bien importante que es la educación emocional. Es la educación emocional y es la que vamos a estar platicando sobre esta y pues también transmitiéndoles que como padres de familia tenemos la responsabilidad de poner mucha, pero mucha atención en esta etapa a nuestros hijos. No verlo únicamente como se tiene, creo yo, que el adolescente es rebelde, que el adolescente es problemático, que el adolescente que es normal, que ya se le pasará. No es verdad, no es que se le pase. Es qué hago yo como padre de familia para poder educar emocionalmente a mi hijo y como decía Ere, poder tener un hijo que en su edad adulta sea una persona íntegra, fortalecida y que sea una persona emocionalmente sana. Así es, el marcarle la inteligencia emocional en esta etapa de la adolescencia es de verdad prioritario, es de vital importancia, ya que como les compartíamos, es aquí donde se va a definir la personalidad, es aquí donde vamos a tener, por un lado, si tienen una inteligencia emocional positiva, pues se van a tener personalidades con seguridad, con empatía. La madurez emocional es vital. Si no se maneja, si no la sabemos llevar, si no les decimos a nuestros hijos, si no los apoyamos, no quiere decir que nosotros lo sepamos todo, pero tenemos que consultar con especialistas, con educadores, con psicólogos, con terapeutas, que ellos nos lleven de la mano con nuestros hijos a fortalecer esa inteligencia emocional que es vital, porque ahí en la adolescencia, cuando se carece de inteligencia emocional, es cuando tenemos los rasgos, los adolescentes con tendencias bulímicas, anorexia, suicidas. Entonces sí es bien importante apoyarlos, lejos de, como decías René, de estarlos justiciando de alguna manera, flagelando y decir son rebeldes, no se aman a ellos mismos, ni ellos solo se entienden, ¿no? Hay muchas veces que dicen, este niño ni se entiende él, ¿cómo lo voy a entender yo? Así es, Eren. Para poner un ejemplo, platicarles en esta etapa de la adolescencia con nuestro hijo, pues bueno, tuvimos hace poco una situación en donde su relación con sus compañeritos o con alguno de sus compañeros pues no fue la más adecuada. Esto se derivó de una situación de bullying o una situación de maltrato y ahí es donde nuestro hijo pues tuvo una situación emocional que posiblemente la manera en que lo resolvió no fue la más adecuada. Nosotros como padres tenemos que estar alertas con estas situaciones con nuestros hijos.
Si nosotros en este caso hubiéramos actuado de una manera convencional o de una manera en función de las creencias que tenemos, lo hubiéramos castigado, sancionado, lo hubiéramos regañado y entonces hubiéramos utilizado algo que se le llama psicología conductual, es decir, el premio y el castigo. ¿Qué hubiéramos hecho? Lo hubiéramos castigado. ¿Por qué? Porque cómo se condujo con un compañero, sin conocer la historia, la narrativa de él, el contexto y poder entender qué fue lo que sucedió. Es de ahí, de esta manera, que nosotros como padres debemos darle la educación emocional a nuestros hijos. Ese es bien importante, porque ahí en ese momento un adolescente, ¿qué sucede? Está en una etapa idónea de la formación, escuchen bien, de la formación de su personalidad. Si nosotros no ponemos atención en ciertas situaciones que nuestros hijos van a pasar, estamos perdiéndonos de darles una formación y educación emocional adecuada y vamos a tener, no únicamente en la etapa de la adolescencia, como mencionaba Ere, adolescentes que tengan ciertos comportamientos negativos, ciertas conductas negativas, emociones negativas como la soledad, como el estrés, como la ira, la furia, sino que también esto se va a proyectar para ser un adulto que se comporte como es adolescente, con esas emociones y con esa afectividad negativa. Cuando lo que queremos es que el adolescente sí viva ese proceso emocional, pero esté formando a un adulto que tenga unas emociones positivas, que sea un adulto íntegro, un adulto fortalecido y un adulto, en teoría, llamémoslo sano emocionalmente. Sí, efectivamente, un adulto con una inteligencia emocional pues adecuada, idónea. A mí me encanta mencionar esta parte de un adulto empático, porque cuando solamente te dejas llevar por la inteligencia cognitiva o la inteligencia analítica, es cuando decimos que se carece de la inteligencia emocional. Cuando únicamente hay esta parte de raciocinio, del análisis, se genera un abismo, por llamarlo de esta manera, un abismo, una separación de lo cognitivo y lo emocional. Y es ahí cuando existen los adultos fríos, gélidos, sin emoción, sin empatía, y se carece, y no hay la interacción, la convivencia social, la convivencia que se da, pues obviamente, en todas las relaciones, en toda la sociedad, todas las relaciones, ya sea de compañeros, amigos, padres e hijos, entre hermanos, compañeros de trabajo, parejas, matrimonios. Entonces es cuando se dan todas esas diferencias, por llamarlo de esta manera. Sí, retomando este tema de la adolescencia, esta etapa en donde el adolescente necesita recibir educación emocional, digamos que es la etapa idónea. ¿Por qué? Porque el adolescente en este momento es cuando tiene mayor conciencia de sus emociones, es cuando tiene también pensamiento hipotético, es decir, yo empiezo a suponer qué va a suceder con la personalidad mía, con la personalidad de otros chicos y qué emociones voy a poder provocar en los demás. También aprenden a tener mayor habilidad para poder conocerse, mayor habilidad de conocimiento, mayor habilidad de introyectar esas emociones, pero también saber que esas emociones, o el adolescente sabe que esas emociones impactan en los demás, impactan en él, impactan en los demás. Es por eso que en esta etapa de la adolescencia tenemos que darles educación, porque digamos que es cuando es el momento idóneo en donde puede tener esa educación emocional adecuada, esa inteligencia emocional, para que entonces se proyecte a ser un adulto, como lo acabamos de decir, un adulto fuerte, íntegro, y que evidentemente podamos nosotros, digamos que, sembrar en la adolescencia esa educación emocional. Porque como decía Ere, si no hacemos eso, ¿qué va a suceder con el adolescente, pero también con el adulto?
va a ser una persona que va a tener mayores problemas de estrés, mayores emociones negativas, como la soledad, como la ansiedad, como el estrés, la violencia, toda esta furia que vamos desatando. Esto es hacia afuera, es decir, cómo socializamos hacia los demás. Pero también hay otra parte bien importante, es mi parte intrínseca, es decir, yo de manera interna, en mi parte afectiva, en mi parte de autoestima, empiezo a tener hacia mí una baja autoestima y ya problemas de conducta como, decía atinadamente Ere, anorexia, bulimia, pensamientos autodestructivos y, ¿por qué no posiblemente en el suicidio? Empezar en el suicidio, en decir, ¿para qué vine a esta vida? Yo mejor me voy, nadie me quiere. Y entonces todo esto va generando esa personalidad del adulto, que también el adulto más adelante se va a volver una persona con pensamientos suicidas. Y hay otra cosa que se conoce en el psicoanálisis, que es el suicidio crónico, a tener hábitos y conductas como la drogadicción, el tabaquismo, el alcoholismo y también factores psicosomáticos, donde el mismo individuo se genera enfermedades que lo van destruyendo paulatinamente, como la diabetes, artritis, hipertensión arterial alta. Todo esto influye. Es de ahí lo importante de poner atención en esta etapa de la adolescencia en nuestros hijos. Sí, efectivamente, también cabe señalar de todas las características que mencionaban que se presentan en la adolescencia, también el adolescente está más receptivo a darse cuenta de cómo las emociones también influyen en los adultos. O sea, este adulto reacciona de determinada manera y cómo lo voy a manejar yo, ¿no? O viceversa, como tú lo decías. Entonces sí es importante también mencionar que aparte de las características autodestructivas, también una de las tendencias pues son la drogadicción. Empiezan con esa parte como de autocastigo y de las cosas que van a dañarte, porque no sabemos manejar nuestras emociones, porque están todas confusas, porque están todas dispersas y no hay una herramienta o algo que nos diga cómo lo vamos a hacer, cómo voy a manejar esta emoción, cómo voy a manejar esta situación, ya sea interna o externa, porque nos estamos relacionando continuamente pues con todo el mundo, con toda la sociedad, en todo nuestro entorno, iniciando principalmente por la casa, después sigue en la escuela, con los compañeros de clase, con los profesores, y entonces sí hay que ayudarlos o apoyarlos, pues a encaminarlos a la convivencia más sana posible, de una inteligencia emocional lo más sana posible, de cómo manejar estas emociones. Así es. Un adolescente tiende, cuando es abandonado, cuando se siente solo, cuando el adolescente no se le da el soporte por parte de nosotros como padres, es cuando empieza a tener ciertas conductas, pensamientos, emociones que van a generar un impacto negativo en él, pero no únicamente en él, sino en todo su entorno. Y nosotros, un ejemplo les voy a poner. Platicábamos Ere y yo, cuando un padre, un papá o una mamá no entienden o no conocen, porque no es de entender, es de conocer un poco el proceso de la adolescencia que está viviendo nuestro hijo, hay estados afectivos y estados emocionales. Un estado afectivo o el estado emocional va a generar que tu estado afectivo se dé o no. Un ejemplo, para poder entender. Yo quiero abrazar a mi hijo. Si mi hijo está, lo que yo quiero hacer en un abrazo o un beso o una sonrisa, es algo afectivo, es algo físico, es fisiológico, y entonces yo quiero darle el abrazo, pero mi hijo o mi hija está en un estado emocional negativo, a lo mejor está enojado, y entonces yo lo quiero besar, abrazar o decirle te amo o algo así, y recibo un rechazo. En el momento que yo como padre recibo ese rechazo,
ya lo señalo, ya lo juzgo, y entonces yo mismo tengo una conducta negativa con mi hijo al recibir ese rechazo, porque posiblemente yo en mi adolescencia no recibí esa educación emocional, y entonces tiendo a tener una relación negativa con mi hijo por haber sido rechazado, por no darme un abrazo, o no contestarme un te amo, o no permitir que le dé un beso, ¿no? Entonces, eso es bien importante que como padres lo podamos observar. Ahora, esto que va generando es un ejemplo de muchos. ¿Qué va generando en el adolescente? Va generando estados como el egocentrismo. El egocentrismo, ¿qué es lo que hace? Que el niño, ¿qué hace el egocentrismo, Mary? Es el solamente pensar en yo cómo estoy, cómo me siento, pensar simplemente que yo estoy triste, yo estoy enojado, y no dejo a un lado todas las emociones y los sentimientos de la persona que está conmigo, o sea, en este caso como mis papás, ¿no? O sea, mi hijo dice, ok, yo ahorita en este momento me siento enojado, no me interesa lo que tú pienses, no me interesa lo que tú opines, y el error que cometemos nosotros como papás es el yo también quedarme en mi egocentrismo. Así es. También hay otra situación que se puede dar en el adolescente y que lo va a reflejar en casa, pero también en la escuela y en todos los círculos sociales en los que él se desenvuelva. Uno de ellos es el etnocentrismo y el otro es el sociocentrismo. ¿Esto qué es? ¿Qué es el etnocentrismo? Ok, el etnocentrismo nos habla de la etnia, de la cultura, de la diversidad que se tiene, o de esta parte también física, de que tú eres moreno, yo soy blanco, de que tú tienes... ¿Y cuál sería la conducta negativa del adolescente hacia los demás con el etnocentrismo? Wow, es ahí donde empiezan los apodos, las menciones peyorativas, el sentirme más que tú, al hacerlas esas diferencias, ¿no? Tú eres un negro, tú eres un indio, tú eres un naco. El naco más bien es el sociocentrismo. Sociocentrismo, ese ya viene dentro de la sociedad. Cuando hablamos de nuestra... Y rico también ya es dentro de la sociocentrismo. O podría decirse cuando le dices eres un oaxaco. No, eso sería el etnocentrismo. Eres un indio, un oaxaco. Eso es el etnocentrismo y eso se deriva de una mala educación emocional, donde el hijo en casa puede estar sufriendo lo mismo, un etnocentrismo, y a veces como padres lo hacemos de una manera amorosa, ¿no? Ay, mi negrito, ay, mi negro, mi moreno, ay, mi gordito, mi chaparrito, ay, mira, estás bien prietito, qué bonito, qué bonita mi negra. Creo que a ti te decían mi negra cuando eras pequeña, ¿no? Sí, esa parte de mi negra hermosa. O el del otro lado, mi güera, mi blanca, mi chula. De esa manera, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? A lo mejor lo haces inconsciente, obviamente ignorando esta parte, pero él lo va a ir a reflejar allá con sus compañeros o mismo en la casa entre los hermanos. Tú estás negro, yo estoy blanca. Tú estás flaco, yo estoy gorda. Y el sociocentrismo, que entra ya en un estatus de sociedad que puede ser económico, y ahí sí entran frases peyorativas que utilizan los adolescentes en la escuela, como eres un pobretón, eres un muerto de hambre, o eres un naco, o cuestiones de esta manera, y que todo esto va impactando en el adolescente y va impidiendo que tenga buenas relaciones sociales, que se pueda vincular con los demás, y entonces va generando en el adolescente que es buleado soledad, procesos autodestructivos, pensar incluso en el suicidio, inseguridad, soledad. Les genera una inseguridad y una frustración tremenda el no saber cómo relacionarse, el ya retraerse y quedarse, como bien lo mencionabas, pues solos, inseguros, temerosos, tímidos, introvertidos. Y con falta de capacidad de pedir ayuda. Así es. Eso es increíble cómo este problema de falta de educación emocional, de poder identificar el adolescente lo que está sintiendo miedo, y el poder decirle a papá y a mamá, sabes que estoy sintiendo miedo, me siento atacado. Entonces se vuelven
inoperantes en el momento de pedir ese apoyo hacia mamá y hacia papá. Entonces se inhabilitan para poder pedir ayuda. Sí, y creo que aquí es bien importante resaltar esta parte de cómo vamos a erradicar, ¿no? Cómo vamos a evitar primero en casa, nosotros con nuestros hijos, esta parte del egocentrismo, del etnocentrismo, pues siendo empáticos. Creo que en casa se les debe de dar amor y enseñar la empatía, es bien importante. Preguntar a nuestros hijos cómo estás, cómo te sientes. ¿Sabes qué? Incluye a todos, no eres ni más ni menos que nadie. Es bien importante señalar que a nuestros hijos sean incluyentes, inclusivos. Y obviamente pues nosotros también, ¿no? Como padres de familia, ¿cómo combatimos estas conductas? Punto número 1, enseñándole a nuestros hijos que identifiquen sus emociones. Sí siento, porque la aversión, el asco, el rechazo es un sentimiento. Y ese sentimiento lo van a sentir, o sea, no es que no lo sientas, sino, hijo, si tú sientes rechazo hacia un amigo por su condición, la que sea, primero, no niegues que sientes eso. Segundo, acepta que lo sientes. Y tercero, donde dice Ere, bien la empatía. ¿Qué sentirías que seguramente alguien siente eso por ti? Entonces allí aplicaría una regla de oro, y esa regla de oro es: trata a los demás como quieres ser tratado. Entonces, ¿cuál es el proceso? Identifico qué es lo que siento, lo acepto, y una vez que lo identifico y lo acepto, ¿qué voy a hacer con eso que estoy sintiendo? Y nosotros como padres de familia ser esos guías y llevarlos de la mano a cómo tendrían que actuar para no lastimar a los demás. Eso es empatía. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Es una de las reglas de oro que si los seres humanos como todos, padres lo ponemos como ejemplo, pues ahí combates completamente esa situación. Y la otra es evidentemente dándole ese seguimiento a nuestros hijos, de decirles: tú ya tienes conciencia de cómo te sientes, ya tienes conciencia de qué quieres hacer con lo que sientes, ya tienes conciencia de cómo impactas en los demás, tú ya tienes conciencia cómo impactas en mí como papá, cómo impactas en tu mamá y evidentemente cómo impactas con tus profesores, cómo impactas con tus compañeritos, y si eso te hace feliz. Porque si el estar impactando de manera negativa te hace feliz, sentirte rechazado, aislado, o bien, aunque tú seas el agresor, hablábamos de cómo son los agresores, decías hace rato, sí. ¿Cómo es el agresor? El que violenta. Esta parte es una persona ruda, áspera, que es muy inteligente cognitivamente para identificar el área de oportunidad o la debilidad de obviamente el que va a violentar. Entonces sí es bien importante tener esta parte. Ellos carecen completamente de empatía. Una persona violenta carece completamente de empatía, no siente pues una emoción positiva, no tiene emoción positiva en su mente racional y cognitiva, no existe emoción. Y entonces sí es muy astuta para identificar el área de oportunidad de su víctima, por llamarlo de una manera. Para controlarla, manipularla y poder hacer con ella, con su víctima, lo que él desea. Entonces, ¿qué sucede? Ha habido esta lucha, y no digo lucha, sino este choque entre la parte cognitiva, es decir, la parte intelectual, decir, tú necesitas tener inteligencia cognitiva, es inteligencia intelectual, la que te va a ayudar en los procesos de razonamiento lógico. Ya lo decía Gardner, a partir de esas 7 inteligencias de Gardner, que habla ya de la inteligencia emocional. Y obviamente después vino Daniel Goleman con toda esta revolución de la inteligencia emocional. Es en donde ya empieza a tomarse, digamos, académicamente o en el tema del estudio científico, que nuestra mente no únicamente es la parte cognitiva e intelectual, que nuestra mente también tiene que ver con la parte de la inteligencia emocional. Y es ahí donde, si tú eres muy inteligente, como decía Ere, pero eres un carente emocional, eso te va a traer
problemas de poder relacionarte con los demás, de poder socializar, de poder entablar relaciones prósperas, relaciones de bienestar. Y por el contrario, te va a traer una de dos. Si eres la víctima, ser más violento, ser más agresivo, ser más antisocial y tener resultados en tu vida no de bienestar. Y también si eres la víctima, de igual manera, si no recibes esa atención y ese apoyo, pues te vas a volver más retraído, más tímido, más miedoso y de igual manera una persona que va a ser un adulto que no genere relaciones personales de bienestar, sino también van a ser destructivas. Así es, el que es violentado o el que es abusado va a ser un adulto que siempre va a decir a todo que sí, va a permitir muchísimas cosas por el temor a estar solo, al no quedarse solo. Entonces siempre es esa tendencia a querer quedar bien, a querer aceptar todo. Y el violentador, el agresivo, pues va a saber siempre manipular y llevar todas las cosas a su favor para tener esta parte pues dominada, ¿no? Creo que sí es bien importante el escuchar a nuestros hijos, el saber cómo están, el hacerles hincapié en, ok, esta determinada emoción, esta emoción me está haciendo tener estas conductas, relacionarme de tal manera y ver qué es positivo y qué no es negativo. Obviamente tenemos que, si no, nosotros como papás no tenemos el conocimiento, pues llevar a nuestros hijos. Es de verdad de vital importancia que en la adolescencia, que es cuando, ya lo voy a repetir, que es cuando se reafirma la personalidad, es cuando reafirmamos nuestra inteligencia emocional, estar bien atentos como papás con nuestros hijos, buscar el apoyo, buscar especialistas, expertos, para que nos lleven de la mano con nuestros hijos. Y entonces estábamos platicando del tema de la adolescencia, de la importancia que es como padres de familia tener atención en nuestros hijos en esta etapa. Hay una película que salió apenas que se llama Intensamente 2 y que fuimos a ver, recuerdas que apenas fuimos y la vimos, donde suman nuevas emociones en esta película. ¿Qué emociones nuevas suben? ¿Te acuerdas que estaban unos personajes y ahora subieron que tiene que ver con la adolescencia, Ere? Sí, porque son las nuevas emociones que el adolescente va a empezar a percibir. Y es ahí donde comentábamos que el adolescente se vuelve más perceptivo y está pues mucho más susceptible a definir ahora sí su verdadera personalidad. Y me encantó Vergüenza, el nuevo, y estrés. Y ansiedad. Ansiedad. Yo lo dije, estrés, ansiedad. Es ansiedad, vergüenza y ansiedad. Yo me quedé, pues, wow, qué padre, de qué manera de manejarlo. Cómo vergüenza y ansiedad pretende borrar alegría. Así es. Cómo ansiedad quiere borrarla, pero lo importante aquí, destacando lo que quisiera yo mencionar, que es lo que hablábamos hace un ratito, que la etapa de la adolescencia es una etapa en donde el adolescente empieza a hacerse más consciente de sus emociones, y lo dije, a ser hipotético. Ansiedad, ¿te acuerdas que hacía hipótesis? Y si no hago esto, voy a recibir el rechazo de ellas. Sí, y si no hago esto, va a suceder esto. Y si no logro meter los goles, va a suceder esto. Y es en donde el adolescente empieza a tener esa emoción, que lo único que hace es, si no tiene una educación emocional, un acompañamiento, le va a generar que su vida sea un desastre. Si alegría no hubiera intervenido en este caso, ¿qué hubiera sucedido con ella? Un desastre. Si permite que ansiedad siguiera gestionando todo este proceso de su vida, hubiera sido un desastre. Y no es que alegría sea como alegría solita la que va a gestionar, en este caso alegría serían mamá y papá, y el tema de la ayuda externa que llega a que el adolescente pueda identificar esas emociones y que pueda decir, sé tú misma y disfruta, ¿no?
Sí, está muy padre porque en esta parte que decías, alegría no es ella únicamente la que va a formar la personalidad, porque de hecho en película es eso, buscan formar la personalidad, buscan formar el yo, que no, en psicoanálisis llamamos el yo de la persona, va acompañada obviamente de la ira, de la tristeza, y hay en determinados puntos de la película que le dicen, vas tú, es tu turno. Entonces, sí, el hecho de que ansiedad esté, valga la redundancia, ansiosa por querer quedar bien, por querer agradar, por querer ser perfecta según de acuerdo a ser igual a esta chica que era la número 1 del equipo, y cómo le genera tanta frustración, ¿no? Y la hace hacer cosas que realmente ella no quería, que realmente ella no lo sentía, y que no la hacen ser ella, ni disfruta con sus amigas anteriores, pues esas partes que tiene la vida, ¿no? Que es la alegría, las sonrisas, la tristeza y una convivencia sana. Y también los nuevos personajes, adicional a ansiedad y ansiedad a vergüenza, recuerdas que estaba aburrimiento y envidia. ¿Tú cómo te sentías cuando, yo entiendo la etapa de intensamente uno, es cuando no entras a la adolescencia, que eres un niño todavía o una niña? Ahora ya que entra a la etapa de la adolescencia en la película, quieren reflejar estos nuevos estados de ánimo o estos nuevos sentimientos. Entonces, ¿cómo te sentías tú? ¿Tú te acuerdas cuando pasaste la adolescencia, cuando llegó la envidia, cuando llegó el aburrimiento, cuando llegó la ansiedad, cuando llegó la vergüenza? A ver, platícame algo. Sí, creo que yo por eso ahorita cuando mencionabas me acordé completamente de vergüenza, porque era para mí pues impactante el no querer que las personas me vieran. O sea, a mí sí me daba pena el salir a la calle, y ahora lo veo con mi hijo y digo, wow, es esta parte de que te quieres encerrar en tu habitación, no quieres salir. Si llegan visitas dices, ok, no saludo, y vamos y invitas a tu hijo, invito a mi hijo a la calle, al cine, a que me acompañe a algún lado, y me dice, no, yo aquí me quedo. Entonces creo que sí, vergüenza para mí estuvo muy marcada esa parte de la vergüenza, el aburrimiento también, de que digas, ay, no, ay, va como que todo, ¿no? El aburrimiento yo lo interpreto como aburrido y pereza, ¿no? Nuestro hijo a cada sí. rato yo recuerdo que dice, estoy aburrido. Estoy aburrido. Estoy aburrido. Y para todo está aburrido, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que yo también, en el tema de la adolescencia, yo recuerdo cuando entré a esa etapa, yo creo que la vergüenza fue una de las que más empecé a experimentar porque sentía pena por muchas cosas. Y eso me hacía ser introvertido, ser tímido, alejarme de los demás, de, como dices tú, no querer ser visible. Pero a la vez también estaba ese mismo, la otra emoción que era la envidia. Empezaba yo a sentir envidia de algunos compañeritos, ya sea incluso por cómo interactuaban ellos con los demás, su energía, cómo lideraban, y a veces en ocasiones de pertenencias como ropa, como juegos que llevaban allá a la escuela, porque fue en la secundaria cuando empezó ese proceso. Yo empezaba a experimentar todo eso y me hacía que fuera cada día más retraído e introvertido y tímido. Entonces eso me generó a mí también el tema de la envidia, aburrimiento, vergüenza, y ¿cuál otro se me está yendo? Y la ansiedad. La ansiedad también, yo me sentía muy ansioso porque hipotéticamente decía, si no hago esto no me van a incluir en mis compañeros. Yo ansiaba por pertenecer a un grupo, decía yo quiero pertenecer a este grupo porque yo los veía como pues los símiles a mí, decía yo quiero ser como ellos, y empezaba esa ansiedad de querer hacer cosas, que incluso hice cosas que no quería hacer, que no las disfrutaba, y lo hice para entrar en esa dinámica de incluirme en el grupo. Entonces creo que es bien importante el poder identificar estas nuevas emociones que la película proyecta, y que el adolescente está en esta etapa de cambios biológicos, cambios intelectuales, y sobre todo físicos, y bien importante la formación de la identidad. Es decir, ¿quién soy?
¿Quién soy? Por eso es tan importante que la educación emocional en el adolescente hoy se viva. Si tú tienes hijos adolescentes, tendrías que estar viendo la película Intensamente 2. Tendrías que estar buscando apoyo, y sobre todo si ves que la conducta de tu hijo, los pensamientos empiezan a cambiar y tú los ignoras o los atacas o los rechazas o incluso quieres castigar por reprimirlos. O sea, si pretendes reprimir a tu adolescente dentro de la ignorancia, muchas veces dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras propias vivencias, creo que es ahí donde cometemos el mayor error. Es bien importante, como tú lo estabas, creo que vas para allá, el hecho de decir, ve a ver la película para que entiendas un poquito, te entiendas tú, puedas manejar un poquito a tu adolescente, lo puedas encaminar de una manera más positiva, entender que son emociones completamente normales y que esas emociones son las que van a fomentar y van a fortalecer o van a formar el yo real de tu adolescente, de tu hijo. Y que es bien normal o que es sano, como ya decías, el aceptar, el conocerme como ser humano, que tengo todas las emociones, que la vergüenza está dentro de mí, que la envidia está dentro de mí, que el aburrimiento existe en mí, que la alegría también está, que la ira es parte de mi vida, que la ira también es parte de mi personalidad, y no reprimirlas, que la tristeza va conmigo en ocasiones, no reprimirlas, sino simplemente reconocerlas, permitir que fluyan, permitir que se den, pero ojo aquí, lo importante es que no vivan o que no permanezca que una sola o dos o tres, ya sean positivas o negativas, me definan, me hagan mi personalidad, porque es ahí donde viene ya sea un adolescente o un adulto reprimido, oprimido, probablemente después, o un adolescente o un adulto manipulador, egocéntrico, que solamente piensa en sí mismo. Así es, entonces yo cerraría esta plática que como padres de familia, ¿qué tenemos que hacer? Es uno, escuchar a nuestros hijos, ayudarlos a que acepten, identifiquen que tienen esas emociones y qué quieren hacer. Es cuando están formando su identidad y decir, ¿tú qué quieres en verdad? ¿Te hace feliz esto? ¿O simplemente es por sentirte parte de algo? Cuando el que seas parte de algo no te define. Es decir, el exterior no te define como ser humano. Y como bien dijiste tú, las emociones están ahí, forman parte de ti. Entonces, cuando sientes esta emoción, cualquiera de las que sientes, poder decir, lo estoy sintiendo, ¿qué voy a hacer con ello? Y si de verdad quiero pertenecer a este grupo, porque me nace, porque lo deseo, o simplemente por algo exterior. Entonces, el grupo al que tú perteneces no te define, te defines tú mismo. Entonces, yo diría, padre de familia, escucha a tu hijo. 2, dile que sí acepte que está sintiendo esa emoción. 3, ¿qué quiere hacer con esa emoción? Y qué resultados ve él si la sigue ejecutando. Como tú dijiste, muy, muy claro, no puedes o es de verdad fatal que te dejes llevar por una sola emoción toda tu vida, ya sea incluso por la alegría, así es, ¿no? Por la ira, por la tristeza, por la ansiedad, por la vergüenza, por el aburrimiento, por la envidia, por todo esto que te quieras dejar llevar únicamente. Eso te va a condenar a ser un ser antisocial, un ser solo, un ser violento, un ser con problemas psicosomáticos, enfermo además. Y pues la solución es acéptalo, sé tú mismo, ámate, y si te quieres pertenecer a algún núcleo social, pertenece, pero sé feliz. Busca siempre la felicidad y aceptar las emociones que te están llegando y que nos llegan siempre, que aunque seamos adultos y en la misma película, ya con esto cierro, en la misma película, ¿qué sucede? Los papás empiezan a experimentar esas emociones y empiezan a recordar
lo que sentían. Vamos a continuar haciendo estas charlas todos los días martes y jueves. Si te interesa y te gustó esta conversación donde abordaremos distintos temas, martes y jueves por nuestras redes sociales, sígueme, René Campos por Instagram, René Campos Coach por YouTube, René Campos en Facebook. Sígueme, dale like, comparte y pues bueno, nosotros nos dedicamos a dar entrenamientos de desarrollo humano. Tenemos un entrenamiento que se llama Evoluciona tu Ser. Próximamente, del 1 al 4 de agosto, tenemos un entrenamiento para adolescentes que se llama Intensa Adolescencia, el cual se va a llevar a cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Así que si eres un padre de familia que quiere educar emocionalmente a tu adolescente, mándalo, es vital que lo mandes. Y pues bueno, te invito a todos los entrenamientos. También hago entrenamiento de caminata sobre fuego. Mi nombre de pila y de marca en Caminata sobre Fuego es René Campos, Señor Fuego, en donde literal caminamos sobre fuego para que rompas límites, para que te atrevas a hacer cosas distintas. Sígueme en redes sociales, comparte, ¿o no, Ere? Exactamente, síganos en redes sociales. Estoy como Ere Duarte en Facebook, Ere Duarte Instagram. Y pues vamos a continuar con estas pláticas, con estas charlas informativas para todos los papás que tengan hijos, los que no, que sean hijos, adolescentes, también pueden seguirnos, podemos ayudarlos, apoyarlos, orientarlos para... De repente dices, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué tengo? Entonces te vamos a dar una idea a lo mejor de tus emociones, de tus pensamientos, de tus acciones, obviamente también de tus resultados. Y pues aquí estamos, ya que te compartí, soy experta en psicoanálisis, psicoterapia, experta en adolescentes. Así es que apóyate, acércate con nosotros. Redes sociales, Instagram, Facebook, Ere Duarte. Obviamente con mi compañero, mi colega, mi socio, René Campos. Gracias, Ere. Es más, se me ocurre ya con esto cierro. ¿Qué te parece? Ajá. Si tú nos estás viendo ahora y ves este video, nos mandas un mensaje, te vamos a dar una terapia vía Zoom o vía Google Meet sin costo, pero además te vamos a dar un webinar gratuito en donde van a ser ciertas personas a las que vamos a invitar a hacer un webinar para tocar este tema de la adolescencia, ya en particular, en donde va a ser interactivo, en donde vas a poder compartir tus inquietudes, en donde va a haber un foro de preguntas, de respuestas. Ese webinar va a estar excelente. Entonces, si tú dices, René, Ere, los vi en este video y me interesa entrar al webinar y me interesa una sesión de terapia psicológica gratuita, aquí estamos para servirte. Nos despedimos, nos vemos el próximo martes y jueves. Síguenos, redes sociales, Ere Duarte, René Campos.